Sofía despertó con una sonrisa que iluminaba su pequeño apartamento en el corazón de Madrid. Era 15 de octubre, el día de su tercer aniversario con Diego, el hombre que ella creía que era su alma gemela. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas blancas, desgastadas por el tiempo pero aún elegantes, bañando la habitación en un tono dorado que parecía prometer un día perfecto. Se levantó de un salto, tarareando una melodía alegre, una vieja canción de Joaquín Sabina que Diego solía cantarle en sus primeros días juntos, cuando todo era risas, promesas y un amor que parecía eterno. Mientras revisaba su teléfono, un mensaje de Diego la esperaba. Amor, hoy será un día inolvidable. Te amo. Su corazón dio un vuelco, latiendo con una mezcla de emoción y nostalgia. Esas palabras, aunque simples, eran un eco de las promesas que habían compartido en los últimos 3 años, desde aquella tarde bajo la lluvia en la Rosa Dorada, donde sus caminos se cruzaron por primera vez, cuando el destino pareció conspirar para unirlos. Sofía sintió mariposas en el estómago mientras se preparaba para el día. Diego siempre había sido un romántico empedernido, flores dejadas en su escritorio sin motivo aparente, escondidas entre sus cuadernos de bocetos, cartas escritas a mano que encontraba en su bolso después de un día largo, con frases que la hacían sonrojar, cenas improvisadas bajo las estrellas en el tejado de su edificio, con una botella de vino barato, una manta vieja y el cielo de Madrid como testigo. Este día, su aniversario, prometía ser especial. Habían planeado una cena en la Rosa Dorada, el restaurante donde se conocieron hace 3 años, cuando una lluvia torrencial los obligó a refugiarse bajo el mismo toldo. Allí, entre risas nerviosas y un café compartido, Diego le había robado el corazón con su sonrisa torcida, sus ojos oscuros que brillaban con picardía y su forma de hablar como si el mundo entero le perteneciera. Sofía no podía esperar a ver qué sorpresa le tendría preparada Diego. Tal vez una renovación de sus votos en privado, como habían bromeado alguna vez. Una escapada sorpresa a algún rincón de España, como aquella vez que fueron a Granada y se perdieron en Minuta. ¿El Albaicín? Con él nunca se sabía, y esa incertidumbre era parte de lo que la enamoraba. Se miró en el espejo, ajustando su vestido favorito, uno azul medianoche que resaltaba sus ojos color avellana y abrazaba su figura con suavidad. Era un regalo de Diego, elegido en un mercadillo vintage durante un viaje a Toledo, cuando pasaron un fin de semana explorando callejones empedrados, comiendo mazapanes robados de una bolsa compartida y riendo bajo el sol de verano. «Hoy es nuestro día», susurró mientras se aplicaba un toque de perfume, un aroma a jazmín que Diego siempre decía que lo volvía loco. Pero, en el fondo, algo en su corazón latía con un presentimiento que no podía explicar. Era como una sombra fugaz, un susurro que intentaba ignorar mientras se decía a sí misma que todo estaba bien. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos, y se obligó a concentrarse en la felicidad del momento, en la promesa de una noche perfecta. Sofía salió de su apartamento, cerrando la puerta con cuidado, el sonido del cerrojo resonando en el pasillo silencioso. Mientras caminaba por las calles de Madrid, el bullicio de la ciudad la envolvía. El sonido de los claxones en la distancia, las risas de los niños jugando en un parque cercano, el aroma a café recién hecho que salía de las cafeterías, de Chueca, mezclándose con el olor a pan recién horneado de una panadería vecina. Todo parecía estar en armonía con su felicidad. En el metro, se permitió soñar despierta, imaginando la sonrisa de Diego cuando la viera llegar al restaurante. Esa sonrisa que siempre la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Recordó la primera vez que él le tomó la mano, sus dedos cálidos entrelazándose con los suyos mientras caminaban por la Gran Vía,
las luces de los teatros reflejándose en sus ojos, el aire fresco de la noche madrileña envolviéndolos. «Eres mi hogar», le había dicho entonces, y esas palabras aún resonaban en su alma, cálidas y reconfortantes, como un faro en la tormenta. Llegó a la Rosa Dorada a las 8 en punto. El restaurante estaba decorado, con luces cálidas que titilaban como estrellas, y rosas frescas adornaban cada mesa, su aroma dulce llenando el aire, recordándole el día en que se conocieron. Sofía buscó a Diego con la mirada, esperando ver su figura familiar en alguna de las mesas, pero no lo encontró. Se acercó a la recepcionista, una joven de sonrisa amable que llevaba un broche con forma de rosa, quien la guió a la mesa reservada, una junto a la ventana con vistas a la calle, iluminada por farolas que parpadeaban suavemente. «Quizá está retrasado», pensó Sofía, sentándose y alisando el mantel blanco con las manos, un gesto nervioso que traicionaba su calma aparente. Pasaron 10 minutos, luego 20. Su sonrisa comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente inquietud que le apretaba el pecho como una garra invisible. Llamó a Diego, pero su teléfono estaba apagado. 1, 2, 3 veces, nada. Su dedo dudó sobre la pantalla, tentada de escribirle un mensaje, pero decidió esperar, aferrándose a la esperanza de que aparecería con una de sus excusas encantadoras. «Tal vez tuvo un imprevisto en el trabajo», se dijo, intentando calmarse. Diego era arquitecto y a veces las reuniones con clientes se extendían hasta tarde, especialmente cuando estaba trabajando en un proyecto grande, como el diseño de un nuevo complejo residencial en las afueras de Madrid, un proyecto del que hablaba con entusiasmo, diciendo que sería su gran oportunidad. Pero cuando el reloj marcó las 9 y el camarero, un hombre de mediana edad, con una expresión de lástima apenas disimulada, le ofreció rellenar su copa de agua por tercera vez, Sofía supo que algo no estaba bien. La pareja en la mesa, de al lado, que celebraba con risas y brindis, parecía amplificar su soledad, sus voces resonando como un eco de lo que ella había esperado para esa noche. Sus manos temblaban ligeramente mientras dejaba un billete en la mesa para pagar la cuenta que nunca llegó a usar. Se levantó, sus tacones resonando en el suelo de madera, y salió del restaurante con pasos pesados, como si cargara el peso del mundo, el aire fresco de la noche golpeándola como un recordatorio de su soledad. Mientras conducía de regreso a casa, su mente era un torbellino. ¿Un accidente? ¿Una emergencia? Intentó recordar si Diego había mencionado algo inusual esa mañana, pero todo lo que podía evocar era su mensaje. Hoy será un día inolvidable. Las luces de Madrid pasaban borrosas por la ventana, y Sofía sintió un nudo en la garganta que amenazaba con convertirse en lágrimas. Al llegar a su edificio, un viejo inmueble en el barrio de Lavapiés, con paredes desconchadas, pero lleno de encanto, subió las escaleras lentamente, cada peldaño un esfuerzo monumental. Sus manos temblaban mientras giraba la llave en la cerradura, el sonido metálico resonando en el silencio. Al abrir la puerta de su apartamento, algo la detuvo en seco. La luz del salón estaba encendida. Sofía frunció el ceño. Estaba segura de haberla apagado antes de salir. El silencio del apartamento fue roto por un sonido que le heló la sangre. Risas. Una risa femenina, aguda y despreocupada, seguida de la voz inconfundible de Diego, baja y cálida, como si estuviera susurrando un secreto. Su corazón se detuvo, latiendo con fuerza contra sus costillas. Con pasos temblorosos, se acercó al dormitorio, cada paso resonando como un tambor en su pecho. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio la hizo tambalearse, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Diego estaba allí, en su cama, con otra mujer.
Sus ropas estaban esparcidas por el suelo, mezcladas con las sábanas que Sofía había elegido con tanto cuidado para su hogar, un juego de algodón blanco que habían comprado juntos en una tienda de decoración en el Rastro, riendo mientras discutían si las sábanas debían ser blancas o azules. La escena era tan cruda, tan cruel, que sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La mujer, una desconocida con cabello rubio y una risa estridente, ni siquiera notó su presencia, perdida en su momento de intimidad, sus manos acariciando el rostro de Diego. Pero Diego sí. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y por un instante el tiempo se congeló. En su mirada había sorpresa, pero no remordimiento, no el arrepentimiento que ella hubiera esperado de alguien que la amaba, que había prometido construir una vida con ella. «¡Sofía!», exclamó, levantándose de un salto, cubriéndose torpemente con una sábana, su rostro pálido pero sin una pizca de culpa genuina. «No es lo que parece, yo...». Pero Sofía no lo dejó terminar. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero su voz salió firme, cortante como un cuchillo. «¿No es lo que parece? ¿Crees que soy estúpida, Diego? En nuestro aniversario, en nuestra casa». Cada palabra era un golpe, una liberación de la furia y el dolor que se acumulaban en su pecho, como un volcán a punto de estallar. La mujer, ahora consciente de la situación, comenzó a vestirse apresuradamente, murmurando excusas incoherentes, mientras recogía sus cosas del suelo, su rostro enrojecido por la vergüenza. Sofía no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Diego, el hombre que había jurado amarla para siempre, el hombre con quien había planeado un futuro. Hijos, una casa con un pequeño jardín donde plantar rosas, como las que su madre cultivaba en Andalucía. Cada promesa, cada te amo, ahora se sentía como una daga en su pecho, girando sin piedad. «¿Por qué?», fue lo único que pudo preguntar, su voz quebrándose como cristal, las lágrimas finalmente escapando por sus mejillas cálidas y amargas. Diego bajó la mirada, sus manos temblando mientras buscaba palabras que no llegaban, y en ese silencio Sofía sintió que su mundo se derrumbaba, pedazo a pedazo, hasta que no quedó nada más que un vacío doloroso. Dio un paso atrás, su cuerpo temblando, y salió del apartamento sin mirar atrás, dejando la puerta abierta como un símbolo de lo que acababa de romperse para siempre. Corrió por las escaleras, el sonido de sus tacones resonando en el edificio, hasta que llegó a la calle, donde el aire frío de la noche la golpeó como un recordatorio de su soledad. Se apoyó contra una pared, respirando con dificultad, mientras las lágrimas caían sin control, manchando su vestido azul. Los días siguientes fueron un borrón de lágrimas y noches sin dormir. Sofía se mudó temporalmente al apartamento de su mejor amiga, Clara, incapaz de soportar las memorias que su hogar ahora guardaba. Cada rincón de su apartamento estaba impregnado de Diego. Las fotos en su teléfono, donde sonreían en la playa de Valencia, él con arena en el pelo y ella riendo bajo el sol. Las canciones que solían bailar en la cocina, con la radio sonando de fondo mientras preparaban cenas improvisadas. Incluso el aroma de su café favorito, que aún persistía en la cafetera que habían comprado juntos en un mercadillo. Todo era un recordatorio cruel de la traición. Sofía borró las fotos, pero no podía borrar los recuerdos que se clavaban en su mente como agujas, punzando cada vez que cerraba los ojos. Clara, siempre leal, intentó animarla con su energía inagotable. Era una periodista freelance con un espíritu libre, siempre con un cuaderno lleno de notas y un café en la mano, y su apartamento en Malasaña era un caos organizado de libros, plantas y velas aromáticas. «Sofía, eres fuerte. Esto no te define.
Diego no merece tus lágrimas, le decía mientras le pasaba una taza de té de manzanilla, su favorito, en un intento de reconfortarla. Pero Sofía no podía escuchar. Se sentía rota, como si una parte de ella hubiera desaparecido para siempre. Pasaba las noches mirando el techo, reviviendo la escena en su dormitorio, preguntándose cómo no lo vio venir. ¿Cuándo había cambiado Diego? ¿O siempre había sido así y ella estaba demasiado ciega para notarlo? Recordó las pequeñas señales que había ignorado, las veces que llegaba tarde sin explicación, los mensajes que respondía con evasivas, la distancia en su mirada, que ella atribuía al estrés del trabajo. Había excusado cada una de esas señales, diciéndose que el amor requería paciencia, pero ahora veía su error con una claridad dolorosa. En el trabajo, su rendimiento comenzó a decaer. Sofía era diseñadora gráfica y sus proyectos solían ser vibrantes, llenos de vida, con colores que contaban historias y capturaban emociones. Sus clientes la adoraban por su capacidad de transformar ideas en imágenes que resonaban, que hacían sentir. Pero ahora, sus diseños eran grises, apagados, reflejos de su alma herida. Sus colegas notaban su silencio, las ojeras que se marcaban bajo sus ojos, la forma en que evitaba las charlas en la sala de descanso. Nadie se atrevía a preguntar, temiendo abrir una herida que parecía demasiado fresca. Su jefa, Marta, una mujer comprensiva pero directa con años de experiencia en la industria del diseño, la llamó a su oficina una mañana. «Sofía, sé que estás pasando por algo. Eres una de nuestras mejores diseñadoras, pero esto te está afectando. Necesitas levantarte, no dejes que esto te hunda», le dijo, su voz firme pero cargada de empatía, sus ojos buscando los de Sofía con una mezcla de preocupación y esperanza. Esas palabras resonaron en ella, pero no sabía cómo empezar. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la escena en su apartamento, la risa de esa mujer resonando en su mente como un eco cruel. Cada mañana, despertaba con el peso de la traición en el pecho, como si alguien hubiera colocado una piedra sobre su corazón. Intentó hablar con su madre, Carmen, que vivía en un pequeño pueblo en Andalucía, rodeada de olivos y casas blancas. En una llamada llena de lágrimas, le confesó lo que había pasado. «Hija, el amor a veces duele, pero también te enseña quién eres», le dijo Carmen, su voz cálida pero firme, como cuando le enseñaba a montar en bicicleta de niña. «No dejes que este hombre apague tu luz». Sofía quiso creerle, pero el dolor era demasiado grande, como un océano en el que se estaba ahogando. Una tarde, buscando un respiro, Sofía decidió caminar por el Parque del Retiro. El aire fresco de otoño y el crujir de las hojas bajo sus pies le ofrecían un consuelo momentáneo. Se sentó en un banco junto al lago, donde los reflejos del agua danzaban bajo el sol que comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Estaba perdida en sus pensamientos, recordando un día en ese mismo parque cuando Diego le había prometido que nunca la dejaría, cuando le regaló un colgante en forma de estrella que aún guardaba en un cajón, incapaz de tirarlo. Las lágrimas amenazaban con salir de nuevo, cuando una voz profunda y cálida la sacó de su trance. «Disculpe, ¿está ocupado este banco?» Sofía levantó la mirada y se encontró con unos ojos verdes que parecían ver a través de ella, como si pudieran leer cada grieta en su corazón. El hombre frente a ella era alto, con un porte elegante pero relajado, vestido con un traje impecable pero sin corbata, como si quisiera desafiar las formalidades. Había algo en él que exudaba confianza, pero también una calidez que la hizo sentir por un instante menos sola. «No, está libre», respondió Sofía, apartando la mirada hacia el lago, temerosa de que sus ojos traicionaran su dolor, su vulnerabilidad.
El hombre se sentó dejando un espacio respetuoso entre ellos. «Es un lugar perfecto para pensar, ¿verdad?», dijo, mirando el agua con una sonrisa suave, sus manos descansando en sus rodillas. Aunque a veces, pensar demasiado no es la solución. Sofía lo miró sorprendida por la naturalidad con la que hablaba. Había algo en su voz, en su calma, que la desarmaba, como si pudiera ver más allá de su fachada. «¿Y cuál es la solución, entonces?», preguntó con un toque de sarcasmo, esperando una respuesta cliché que pudiera ignorar. Algo que le permitiera volver a su caparazón. Él sonrió, una sonrisa que parecía guardar 1000 secretos, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y sabiduría. «Dejar que la vida te sorprenda», respondió, su tono tan sincero que Sofía sintió un nudo en el estómago, como si esas palabras hubieran tocado una cuerda que no sabía que aún estaba allí. El hombre se presentó como Alejandro Valverde, un empresario que, según sus palabras, viajaba más de lo que vivía. No era el tipo de hombre que presumía, pero sus gestos, el corte impecable de su traje, el reloj de diseño que apenas se asomaba por su manga y la manera en que las personas a su alrededor parecían notarlo, sugerían que no era un hombre común. Hablaron durante horas, como si el tiempo no existiera. Alejandro no preguntó sobre su dolor, pero parecía entenderlo, como si hubiera visto esa misma sombra en otros ojos antes. Le contó historias de sus viajes, los colores vibrantes de los mercados en Marrakech, donde el aroma a especias llenaba el aire y los vendedores gritaban sus ofertas, las noches bajo las estrellas en el desierto de Atacama, donde el silencio era tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón, el sonido de las olas en una playa remota de Bali, donde había aprendido a surfear con un pescador local que le enseñó a encontrar el equilibrio en el caos. Sofía, por primera vez en días, sintió que podía respirar, que el peso en su pecho era un poco más ligero. «¿Sabes qué aprendí en todos estos años?», dijo Alejandro, mientras el sol se ocultaba y el cielo se teñía de púrpura, las luces del parque comenzando a encenderse, creando un brillo suave a su alrededor. Que el dolor es solo una puerta, y al otro lado siempre hay algo mejor. Sofía quiso creerle, pero su corazón aún estaba herido, como una herida abierta que se negaba a cerrar. Recordó las palabras de su madre, su infancia en el pueblo, corriendo por los campos de olivos, pintando con acuarelas en el porche de su casa, soñando con ser artista antes de que las responsabilidades y las expectativas la hicieran dudar de sí misma. Sin embargo, cuando Alejandro se despidió, le entregó una tarjeta con su número, escrita en una tipografía elegante sobre un fondo negro. «Si alguna vez necesitas un amigo o una aventura, llámame», dijo con una chispa en los ojos que la hizo sonreír, aunque fuera solo por un instante. Una semana después, Sofía se encontró mirando la tarjeta de Alejandro, girándola entre sus dedos como si fuera un talismán, sentada en el sofá de Clara, rodeada de cojines desordenados y el aroma a incienso que siempre llenaba el apartamento. Había pasado días encerrada, evitando el mundo, temiendo enfrentar su propia vulnerabilidad, pero algo en ella la empujó a marcar su número. Él respondió al primer tono, como si hubiera estado esperando su llamada. «Pensé que no me llamarías», dijo, con un toque de diversión en su voz que la hizo sentir menos nerviosa, como si su llamada fuera exactamente lo que él esperaba. «No, estaba segura de querer hacerlo», admitió Sofía con una honestidad que la sorprendió a sí misma, sus dedos apretando la taza de café frío que sostenía. Alejandro la invitó a un evento benéfico esa noche, una gala en el Palacio de Cibeles. «No es mi ambiente habitual», le explicó, «pero creo que te vendría bien un cambio de escenario». Su voz era tranquila,
pero había una chispa de entusiasmo que la intrigó, como si supiera que ella necesitaba un empujón para salir de su capullo. Sofía dudó. La idea de una gala, con su glamour y multitudes, le parecía abrumadora, un mundo lejano al que ya no sentía que pertenecía. Pero Clara, que estaba sentada en el sofá, pintándose las uñas de un rojo brillante, no la dejó. El pensarlo demasiado. Ve, ¿qué tienes que perder? Es una gala, Sofía, vestidos, luces, glamour. Por una noche déjate llevar, exclamó, agitando las manos con entusiasmo, casi derramando el esmalte. Clara siempre había sido así, un torbellino de energía, con un optimismo que a veces rayaba en lo absurdo, pero que siempre lograba sacarle una sonrisa. Era la amiga que había estado a su lado desde la universidad, cuando compartían un piso diminuto y soñaban con conquistar el mundo, Clara con su periodismo y Sofía con su arte. Esa noche, Sofía se puso un vestido negro que había guardado para una ocasión especial, uno que abrazaba sus curvas y le daba una confianza que había olvidado que tenía. Lo había comprado en un impulso durante un viaje a Barcelona con Clara, en una boutique pequeña donde habían pasado horas probándose ropa y riendo hasta que les dolía el estómago. Se miró en el espejo, alisando el vestido, y por un momento se sintió como la Sofía de antes, la que soñaba sin límites. Cuando llegó al Palacio de Cibeles, las luces del edificio iluminaban la noche, y la multitud de invitados en trajes y vestidos elegantes creaba una atmósfera de cuento de hadas. Alejandro la esperaba en la entrada, impecable en un smoking negro, su cabello oscuro perfectamente peinado, pero con esa misma relajación que había notado en el parque, como si no necesitara impresionar a nadie. Pero lo que más la sorprendió fue la forma en que la miró, como si ella fuera la única persona en el mundo, como si el resto de la gala desapareciera a su alrededor. La gala fue un torbellino de elegancia, copas de champán que brillaban bajo las luces, risas sofisticadas que llenaban el aire, música suave de un cuarteto de cuerdas que tocaba en un rincón, sus notas flotando como un susurro. Alejandro la presentó a algunas personas, empresarios y filántropos, que hablaban de proyectos benéficos, con una pasión que Sofía no esperaba. Conoció a Laura, una mujer mayor que dirigía una fundación para niños en riesgo, y a Javier, un joven emprendedor que había creado una startup para llevar agua potable a comunidades rurales. Cada conversación era un recordatorio de que el mundo seguía girando, incluso cuando su propio mundo se había detenido. Alejandro siempre se mantuvo cerca, como si supiera que ella necesitaba un ancla en ese mar de desconocidos. Hablaron, rieron, y por primera vez en semanas, Sofía sintió que el peso en su pecho era un poco más ligero. Recordó cómo solía ser antes de Diego, cuando soñaba con viajar, con crear arte que tocara corazones, cuando no tenía miedo de ser ella misma. Pero lo que marcó la noche fue el final. Alejandro la llevó a una terraza privada con vistas a Madrid, donde las luces de la ciudad parpadeaban como un océano de estrellas. El aire era fresco y el silencio entre ellos era cómodo, como si no necesitaran palabras para entenderse. Bajo ese cielo nocturno, Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Sofía contuvo el aliento, su corazón acelerándose, temiendo y esperando a la vez. «No es lo que piensas», dijo él, riendo suavemente ante su expresión de sorpresa, sus ojos brillando con una mezcla de diversión y ternura. Abrió la caja, revelando un anillo con una piedra que brillaba como el cielo nocturno, un zafiro rodeado de pequeños diamantes que capturaban la luz de la luna. Es un regalo, un recordatorio de que mereces más de lo que el mundo te ha dado. Sofía lo miró, sin palabras, sus dedos temblando mientras tocaba la caja. El anillo era hermoso,
pero había algo en él que sentía pesado, como si llevara una historia que aún no entendía. ¿Por qué yo?, logró preguntar, su voz apenas un susurro, sus ojos buscando los de Alejandro, tratando de descifrarlo. Alejandro sonrió, sus ojos verdes brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. Porque vi en tus ojos lo que yo solía ver en los míos, alguien que merece una segunda oportunidad. Sofía sostenía el anillo en sus manos, sintiendo su peso, no solo físico, sino emocional. No era un anillo de compromiso, o al menos eso había dicho Alejandro, pero cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de esperanza y temor. ¿Quién era este hombre que en una sola noche había sacudido su mundo? Había algo en él que la atraía, una calma que la envolvía como una manta cálida, pero también la hacía cuestionarse. ¿Era demasiado bueno para ser verdad? Lo llevaba en una cadena alrededor de su cuello, cerca de su corazón, pero no se atrevía a ponérselo en el dedo, como si hacerlo significara aceptar algo que aún no estaba lista para enfrentar. Cada noche, al quitarse la cadena, miraba el zafiro brillar bajo la luz de su lámpara, preguntándose qué historia escondía, qué significaba realmente. Alejandro la invitó a pasar más tiempo juntos, y aunque Sofía seguía herida por la traición de Diego, algo en él la hacía sentir viva de nuevo, como si estuviera despertando de un largo sueño. Aceptó acompañarlo en un viaje corto a Barcelona, un cambio de aire que, según Alejandro, le ayudaría a sanar. La idea de dejar Madrid, aunque fuera por unos días, le parecía un escape necesario, una forma de alejarse de los fantasmas que la perseguían en cada esquina de la ciudad. Preparó una maleta pequeña, recordando los viajes que solía hacer con su madre a Granada, cuando era niña, corriendo por los jardines de la Alhambra, persiguiendo mariposas y soñando con un mundo más grande. Aquellos recuerdos le daban una chispa de esperanza, una conexión con la niña que había sido antes de que las heridas del amor la hicieran dudar de sí misma. Ahora, ese mundo parecía estar al alcance de su mano, pero también la asustaba, como si temiera perderse en él. ¿Por qué haces esto por mí? Preguntó Sofía durante el vuelo, mientras miraba por la ventana las nubes que parecían algodón, sus dedos jugueteando con la cadena que sostenía el anillo, el zafiro frío contra su piel, un recordatorio constante de la noche en la terraza. Alejandro la miró con esa intensidad que ya comenzaba a ser familiar. Sus ojos verdes buscando los suyos, como si pudiera ver cada rincón de su alma. Porque alguien me ayudó una vez, cuando estaba perdido. Ahora es mi turno, respondió, su voz baja pero firme, como si estuviera compartiendo una verdad que había guardado durante mucho tiempo. No dio más detalles, pero había una tristeza en su tono que hizo que Sofía quisiera saber más, aunque no se atrevió a preguntar. En cambio, se quedó mirando las nubes, preguntándose quién habría sido esa persona que lo ayudó y qué lo había dejado tan perdido. Barcelona los recibió con su magia. Las calles empedradas del barrio gótico, donde los edificios parecían susurrar historias de siglos pasados, con balcones llenos de flores y ventanas que reflejaban el sol. El aroma a sal del mar Mediterráneo que se colaba por las ventanas abiertas de los cafés, la vibrante energía de una ciudad que parecía no dormir nunca. Alejandro parecía conocer cada rincón, llevándola a pequeños cafés escondidos donde el café tenía un sabor que Sofía nunca había probado, intenso y con un toque de canela que la hacía cerrar los ojos para saborearlo. La llevó a miradores como el Parc Güell, donde los mosaicos de Gaudí brillaban bajo el sol, creando un caleidoscopio de colores que le recordaban sus propios diseños en los días en que aún creía en su talento. Caminaron por la playa de Mindodesnes, la Barceloneta, descalzos, con las olas lamiendo sus pies,
y compartieron una paella en un restaurante junto al puerto, donde las gaviotas volaban en círculos sobre sus cabezas, sus graznidos mezclándose con el sonido del mar. Por momentos, Sofía olvidaba su dolor, perdida en la calidez de Alejandro y en la belleza de la ciudad. Rieron mientras esquivaban a los artistas callejeros en la Rambla, donde un mimo los siguió durante unos metros, haciéndolos estallar en carcajadas. Alejandro le compró una rosa de un vendedor ambulante, y ella la aceptó con una sonrisa tímida, guardándola en su bolso como un pequeño tesoro. Pero mientras más tiempo pasaba con él, más preguntas surgían en su mente. Había momentos en los que Alejandro parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Una tarde, mientras paseaban por el Passeig de Gracia, él recibió una llamada y se alejó unos pasos, hablando en voz baja con una tensión que no había visto antes. Cuando regresó, su sonrisa era forzada, y Sofía sintió una punzada de curiosidad, como si estuviera viendo solo una parte de quién era realmente. Una noche, mientras cenaban en un restaurante con vistas a la Sagrada Familia, cuya silueta se alzaba majestuosa contra el cielo nocturno, iluminada por luces que hacían resplandecer sus torres, como si fueran parte de un sueño, Sofía notó algo extraño. Un hombre los observaba desde otra mesa, sus ojos fijos en Alejandro, su expresión dura, casi hostil. Llevaba un traje gris y una cicatriz apenas visible en la mejilla, lo que le daba un aire intimidante. Cuando ella lo mencionó, Alejandro desvió la conversación con una broma sobre los turistas curiosos, diciendo que probablemente estaba fascinado con la comida, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Por primera vez, Sofía vio un destello de preocupación en él, una grieta en su fachada de confianza que la hizo preguntarse qué escondía. «¿Hay algo que no me estás contando?», preguntó directa, su tenedor detenido a medio camino hacia su boca, sus ojos buscando alguna pista en los de él, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y temor. Alejandro suspiró, dejando su copa de vino sobre la mesa, el líquido rojo brillando bajo la luz de las velas. «Todos tenemos secretos, Sofía, pero te prometo que los míos no te harán daño», dijo, su voz suave pero con un peso que la hizo estremecerse. Cambió de tema rápidamente, contándole una anécdota sobre un viaje a Japón, donde se había perdido en las calles de Kioto y terminó en un templo donde un monje le enseñó a meditar. Pero Sofía no podía sacudirse la sensación de que había algo más, algo que él no estaba dispuesto a compartir, como una puerta cerrada que no sabía cómo abrir. De vuelta en Madrid, Sofía no podía dejar de pensar en las palabras de Alejandro. Había algo en su tono, en la forma en que evitó su mirada, que la inquietaba. Decidió investigar. Con la ayuda de Clara, que tenía un talento innato para encontrar información en Internet, se sumergió en el mundo digital. Pasaron horas frente a la computadora de Clara, en su apartamento desordenado lleno de libros, plantas y velas aromáticas, navegando por artículos, redes sociales y foros. Descubrieron que Alejandro Valverde no era solo un empresario, era el heredero de Valverde Enterprises, una de las familias más ricas de España, con una corporación que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología de punta, con oficinas en Londres, Nueva York y Dubái. Su nombre aparecía en listas de los empresarios más influyentes, pero también en artículos más oscuros. Rumores de un pasado turbulento, una tragedia familiar que los medios apenas mencionaban, y un nombre que aparecía en recortes antiguos de periódicos. Elena. Sofía sintió un escalofrío al leer ese nombre. Recordó un momento en Barcelona, cuando Alejandro, mirando el mar, había murmurado algo sobre Elena, antes de cambiar de tema abruptamente, como si hubiera tocado un nervio que aún dolía. Decidió confrontarlo. Lo invitó a un café tranquilo en el barrio de Malasaña, un lugar con paredes cubiertas de arte callejero y el aroma a espresso llenando el aire.
Sentados en una mesa junto a la ventana, con el bullicio de la calle de Mafondo, Sofía no dio rodeos. ¿Quién es Elena?, preguntó, su mirada fija en él, buscando la verdad en sus ojos, su corazón latiendo con fuerza. El rostro de Alejandro palideció, sus manos deteniéndose en la taza de café. Por un momento, pareció que no respondería. Sus ojos se perdieron en algún lugar más allá de la ventana, como si estuviera reviviendo un recuerdo doloroso. Pero entonces, con voz baja, comenzó a hablar. Elena era su hermana menor, quien había fallecido en un accidente de coche hacía 5 años. Alejandro estaba en un viaje de negocios en Nueva York cuando ocurrió, y nunca se perdonó por no haber estado allí para protegerla. Ella era mi mundo, dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, su voz temblando ligeramente. Tenía una forma de ver la vida, como si todo fuera posible. Era artista, como tú, Sofía. Sus cuadros estaban llenos de color, de vida. Pintaba el mundo como lo veía, con una luz que no he vuelto a encontrar. Desde que la perdí, he intentado vivir de una manera que la haría sentir orgullosa, ayudar a otros, darles esperanza. Es mi forma de redimirme. Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Por primera vez, entendió el peso que Alejandro llevaba y por qué el anillo significaba tanto. No era solo un regalo, era un símbolo de esperanza, de segundas oportunidades. Recordó las palabras de Alejandro en el parque: el dolor es solo una puerta. Ahora entendía que él también había cruzado esa puerta y que su calma, su generosidad, eran el resultado de años de lucha contra su propio dolor. Le contó más, como si la pregunta hubiera abierto una compuerta. Cómo Elena solía pintar en el ático de su casa familiar en las afueras de Madrid, un lugar lleno de lienzos y pinceles. Como siempre llevaba un cuaderno donde dibujaba todo lo que veía, desde flores en el mercado hasta desconocidos en el metro. Como una vez le había dicho que quería pintar el mundo entero, porque cada rincón tenía una historia. Alejandro había guardado algunos de sus cuadros, escondidos en una galería privada que solo él visitaba, y prometió mostrárselos a Sofía algún día, cuando estuviera listo. Justo cuando Sofía comenzaba a abrir su corazón, a sentir que quizás podía confiar de nuevo, el pasado regresó para atormentarla. Una noche, mientras organizaba su nuevo apartamento, un espacio pequeño pero acogedor que había alquilado, en lavapiés, con paredes pintadas de un blanco cálido y un balcón lleno de macetas, alguien llamó a su puerta. Era Diego, con los ojos rojos y una expresión de arrepentimiento que no había visto antes. Llevaba una chaqueta arrugada, el pelo desordenado, como si no hubiera dormido en días. Cometí un error, Sofía. No puedo vivir sin ti, suplicó, su voz temblorosa, sus manos extendidas como si quisiera alcanzarla, como si pudiera borrar el pasado con un gesto. Sofía lo miró, sintiendo una mezcla de rabia y lástima. Recordó los momentos felices, las noches en que planeaban su futuro, sentados en el sofá con una botella de vino, soñando con una casa en el campo. Los días en que reían hasta que les dolía el estómago, como cuando se perdieron en un pueblo de Segovia y terminaron comiendo en una taberna donde el dueño les cantó una copla. Los planes de un jardín donde plantar rosas, como las que su madre cultivaba. Pero también recordó la imagen de él con esa otra mujer, una herida que aún sangraba, un dolor que la atravesaba cada vez que cerraba los ojos. Tú elegiste, Diego. Y yo también, respondió, su voz firme, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el pasillo, su corazón latiendo con una mezcla de alivio y tristeza. Pero Diego no se rindió. Comenzó a enviarle mensajes interminables, llenos de disculpas y promesas vacías que llegaban a todas horas. Flores llegaban a su trabajo,
con notas que decían «Perdóname» o «Sigues siendo mi todo», escritas en una caligrafía que antes le habría parecido romántica, pero ahora le daba náuseas. Incluso apareció en la agencia de diseño donde trabajaba, esperando en la entrada con una mirada desesperada, su presencia como una sombra que no la dejaba en paz. Sus colegas, que ya habían notado su cambio de humor, comenzaron a susurrar y Sofía se sentía atrapada, como si la traición de Diego fuera una cadena que no podía romper. Una tarde, mientras tomaba un café con Clara en una cafetería cerca de su oficina, rompió a llorar. «No sé cómo escapar de él», confesó, su voz quebrada, las lágrimas cayendo en su taza. «Es como si quisiera arrastrarme de vuelta a ese dolor». Clara, siempre práctica, le apretó la mano con fuerza. «No dejes que gane, Sofía. Tú eres más que esto, y tienes a alguien como Alejandro que te ve de verdad», dijo, su tono firme pero lleno de cariño. Clara también tenía sus propios problemas. Estaba lidiando con un jefe exigente en su trabajo como periodista, que criticaba cada artículo que escribía, y una relación complicada con su novio, Marcos, que parecía no entender su necesidad de independencia, pero siempre encontraba tiempo para apoyar a Sofía, contándole historias de sus propios desamores, como la vez que terminó con un novio en la universidad porque él no respetaba su sueño de ser periodista. «A veces tienes que cerrar la puerta con candado y tirar la llave», bromeó, sacándole una pequeña sonrisa a Sofía, aunque sus ojos seguían húmedos. Alejandro, al enterarse de la situación con Diego, la sorprendió con un gesto inesperado. La llevó a un refugio de animales que él financiaba, un lugar en las afueras de Madrid, rodeado de campos verdes y árboles que susurraban con el viento. El refugio estaba lleno de vida, cachorros corriendo por el césped, persiguiendo pelotas, gatos durmiendo al sol en repisas de madera, sus colas moviéndose perezosamente, voluntarios sonriendo mientras limpiaban jaulas o jugaban con los animales, sus risas llenando el aire. «Aquí es donde vengo cuando el mundo pesa demasiado», le dijo Alejandro mientras acariciaba a un perro con ojos brillantes, un pastor alemán con una pata coja que lo miraba con adoración, como si Alejandro fuera su salvador. «Estos pequeños me recuerdan que siempre hay una razón para seguir». Sofía, conmovida, pasó la tarde jugando con los animales. Uno de ellos, un cachorro de pelaje blanco con manchas negras, se acercó a ella y apoyó su cabeza en su regazo, mirándola con ojos grandes y confiados, como si supiera que ella necesitaba un amigo. «Es como si supiera que necesitas un amigo», dijo Alejandro, sonriendo, sus ojos brillando con una calidez que la hizo sentir segura. Sofía, con lágrimas en los ojos, decidió adoptarlo y lo llamó Luna, en honor a las noches estrelladas que había compartido con Alejandro en la terraza del Palacio de Cibeles. En ese momento supo que estaba lista para dejar ir el pasado, para cerrar la puerta a Diego y abrir una nueva para ella misma. Una noche, Alejandro invitó a Sofía a una cena privada en su ático, un espacio minimalista pero cálido con vistas al skyline de Madrid. Las luces de la ciudad brillaban como un lienzo vivo, y la mesa estaba decorada con velas y flores blancas, un toque sencillo pero elegante que reflejaba la personalidad de Alejandro. Allí le reveló el último secreto del anillo. «Pertenecía a Elena», dijo, su voz suave pero cargada de emoción, sus manos temblando ligeramente mientras hablaba. Ella creía que el amor verdadero no pide nada a cambio. Lo llevaba siempre, decía que le recordaba que la vida es un regalo, que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo. «Quiero que lo tengas, porque tú, Sofía, eres más fuerte de lo que crees». Sofía aceptó el anillo, no como una promesa de amor romántico, sino como un recordatorio de su propia resiliencia.
Lo deslizó en su dedo, sintiendo su peso, pero esta vez no era una carga, sino una luz. Alejandro no le pidió nada más que ser ella misma, y en ese gesto, Sofía encontró la libertad que había perdido. Recordó su infancia en Andalucía, corriendo por los campos de olivos, pintando con acuarelas en el porche de su casa, soñando con un futuro donde pudiera ser libre. Recordó las tardes con su madre, Carmen, quien le enseñó a pintar flores, diciéndole que cada pétalo era una historia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía volver a ser esa niña soñadora, que podía pintar su propio futuro. Meses después, Sofía estaba transformada. Sus diseños volvieron a brillar, llenos de color y vida, ganándose elogios. En la agencia, sus colegas notaron el cambio, y Marta, su jefa, le ofreció un proyecto importante: diseñar la campaña para una marca internacional de moda sostenible, un sueño que Sofía había tenido desde que empezó en la industria. El proyecto la llevó a viajar a París, donde se reunió con diseñadores y artistas, redescubriendo su pasión por el arte. Luna se convirtió en su compañera inseparable, durmiendo a sus pies mientras trabajaba hasta tarde, su respiración suave, un recordatorio de que no estaba sola. Su amistad con Alejandro creció, no como una historia de amor de cuento de hadas, sino como un vínculo profundo basado en el respeto y la confianza. Pasaban tardes juntos, hablando de todo y nada, desde sus sueños hasta los pequeños detalles de la vida cotidiana, como la mejor forma de hacer tortilla de patatas o las películas que los hacían llorar. Una vez, Alejandro la llevó a la galería donde guardaba los cuadros de Elena, y Sofía lloró al verlos, cada pincelada llena de vida, como si Elena estuviera allí, animándola a seguir adelante. Clara también encontró su propio camino. Después de una conversación honesta con Marcos, decidió terminar su relación, dándose cuenta de que necesitaba tiempo para ella misma. Empezó a escribir un blog sobre sus experiencias como periodista, y su primer artículo sobre la importancia de la amistad se dedicó a Sofía. «Eres mi roca», le dijo una noche, mientras brindaban con vino en el balcón de Clara, mirando las luces de Madrid, el cielo estrellado recordándoles que la vida seguía, a pesar de todo. Diego, finalmente, desapareció de su vida. Sus mensajes cesaron, las flores dejaron de llegar, y Sofía supo que al fin había cerrado esa puerta. Y aunque el dolor de la traición nunca se borraría del todo, aprendió a verlo como una lección, no como una condena. Recordaba las palabras de su madre, quien le había dicho una vez: «El dolor te hace más fuerte, si lo dejas». Y ella lo había dejado, transformándolo en combustible para su renacimiento. Empezó a pintar de nuevo, llenando lienzos con colores vibrantes, como los que Elena solía usar, y planeó una exposición en una galería local, un sueño que había pospuesto durante años. En una última escena, Sofía y Alejandro caminaban por el Parque del Retiro, riendo mientras Luna corría tras una mariposa, su cola moviéndose como un metrónomo. El sol de otoño bañaba el parque en tonos dorados, y el aire estaba lleno del aroma de las hojas caídas. Sofía llevaba el anillo en su dedo, no como un símbolo de posesión, sino como un recordatorio de su propia fuerza. Había enviado uno de sus cuadros a su madre, una pintura de un campo de olivos bajo un cielo estrellado, y Carmen le había escrito diciendo que nunca había estado tan orgullosa. «¿Sabes?», dijo Sofía mirando el anillo mientras brillaba bajo la luz, su voz llena de una calma que no había sentido en años. «Creo que tenías razón. La vida siempre tiene sorpresas». Alejandro sonrió, su mirada cálida y serena como el lago que los rodeaba. «Y las mejores están por venir».